Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y así dice la santa palabra de Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Versículo 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Oremos. Bendito y santo Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada a tu santa presencia, recibe hoy toda la gloria y toda la honra, pues tú eres el único Dios vivo y verdadero. Antes que nada, oh Dios, te pedimos que aceptes nuestra oración. Si hemos cometido algún pecado, te pedimos que por favor lo perdones. Te pedimos que nuestras palabras puedan ser dignas de ti por el sacrificio de Cristo. Humildemente queremos pedirte que nos proveas de tu gracia para poder rendirte adoración. Como tu iglesia, como los redimidos, que nuestros labios y pensamientos sean gratos para ti. Y una vez más, si alguno hubiera pecado en contra de ti, que nos perdones por tu amor y por amor de tu amado Hijo, quien se entregó por nosotros para tu gloria y alabanza. Bendice este momento, bendice a tu iglesia, bendice tu santa palabra y salva, te rogamos, a los pecadores, por amor de tu nombre, en el nombre de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Amén. En el cristianismo, los celos son considerados como un sentimiento negativo y pecaminoso, y la Biblia enfáticamente advierte contra los celos y la envidia, y los considera unos obstáculos para vivir una vida piadosa y en armonía con los principios que podemos encontrar en las Santas Escrituras. Pero no tan solamente eso, sino que también la misma Escritura aborda este tema de una manera extensa. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, comenzando desde el versículo 19, se mencionan las obras de la carne que incluyen las envidias, y se advierte que aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Asimismo, la carta a Santiago en el capítulo 3, versículo 16, vemos aquí que donde hay envidia y celos, dice el texto, que hay confusión y toda obra perversa. Pero también en el libro de los Proverbios, en el capítulo 14, versículo 30, dice así: El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Aquí se muestra la relación entre la envidia y el deterioro de la salud emocional y espiritual.
Y los creyentes son exhortados a vivir contrariamente, deben de vivir de acuerdo a la piedad, deben de cultivar virtudes tales como el amor a Dios, la gratitud, la humildad y más que nada el amor fraternal. Deben de hacer esto en lugar de permitir que los celos y la envidia dominen sus corazones. En resumen, los celos se deben de evitar a toda costa en el cristianismo porque estos van en contra de los principios bíblicos que promueven el amor, la paz, la gratitud y una vez más la humildad. Así que se exhorta a los creyentes a centrarse en cultivar virtudes que reflejen la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, en lugar de permitir que los celos afecten su relación con Dios y con los demás. Y en nuestro texto que tenemos hoy podemos encontrar cómo algunos hombres, los discípulos de Juan el Bautista, sufrieron de ese problema, del problema de los celos. Pero afortunadamente en este mismo texto podemos encontrar el mejor ejemplo de humildad. El mismo Juan el Bautista, quien desde el inicio de su ministerio sabía que tenía que hacer solamente una cosa: apuntar a Cristo y ofrecerle a Él siempre el lugar correspondiente de un rey que no comparte su gloria. Aprendamos pues juntos para así poder evitar caer en el error de cometer el pecado de los celos y tomar el humilde carácter de Juan, quien así mostró ser un verdadero hijo de Dios. Ahora, la última vez que estuvimos en el capítulo 3, estuvimos aprendiendo sobre el perfecto amor de Dios. Y cómo Dios, en base de ese amor, entrega a su Hijo con el fin de proveer la seguridad eterna en el cielo. Aprendimos que una vez el Hijo, habiéndose presentado ante los hombres, ofrecía salvación en vez de condenación. Y vimos cómo ese periodo de gracia sigue vigente hasta el día de hoy, accesible a todo aquel que por su propio pecado ya se encuentra condenado y que lo único que tiene que hacer es volverse de ese pecado, confesar a Cristo como el Señor de su vida y así entonces éste pueda encontrar la salvación en Él. Y terminamos la sección anterior que comenzó en el versículo 16 y nos quedamos en el versículo 21, pero ahora continuamos en el versículo 22, que ya lo leímos, pero comenzamos desde este versículo con la exposición de nuestro texto. Y dice el versículo 22: Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Ahora creo, y ustedes estarían de acuerdo conmigo, muy importante conectar lo que leemos y que sepamos cuál es el contexto, cuál es la historia y qué fue lo que sucedió, en este caso, antes del versículo 22. Ahora leemos que Jesús y sus discípulos, después de haber estado en Betabara, donde Juan el Bautista bautizaba, o sea, al otro lado del río Jordán, y luego de ir a Caná de Galilea a las bodas y realizar su primer milagro, y luego después de descender a Capernaum a descansar y luego subir a Jerusalén para celebrar la Pascua, y luego entrando en el capítulo 3, después de encontrarse por la noche con Nicodemo y haberle expuesto Jesús a Nicodemo la necesidad del nuevo nacimiento. Y finalmente, después de expresar Jesús acerca del grande amor de Dios en Juan 3:16, después de todo esto, ahora
Jesús y sus discípulos se encontraban en otra área diferente. Se encontraba en las áreas campestres, las más alejadas en Judea. Y vemos que llega ahí Jesús junto con sus discípulos y predicaba. Jesús predicaba el mensaje de arrepentimiento. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que esta era su predicación? Bueno, porque el versículo 22 nos dice que bautizaba. Versículo 22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. En otras palabras, no se puede bautizar a alguien sin antes haber sido escuchado el mensaje del arrepentimiento. Y sabemos que el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo donde la gente venía y escuchaba el mensaje de arrepentimiento. Y como resultado de esa predicación, la gente en respuesta, ¿qué hacía? Se bautizaba. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículo 11, dijo Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. O sea que el bautismo de Juan tenía como propósito conducir a los hombres a Cristo. Y una vez que lo hacía y los llamaba él al arrepentimiento, los hombres se arrepentían y se bautizaban. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos dice que en el versículo 4 del capítulo 19 dijo Pablo que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Así que cuando Jesús predicaba, él predicaba el mismo mensaje que Juan el Bautista predicaba, el mensaje del arrepentimiento. Pregunta, ¿arrepentimiento de qué? Arrepentimiento del pecado, o sea, voltearse lejos de su pecado para ahora dirigir su mirada hacia Dios, lo que significa tener una nueva mente, tomar un rumbo diferente, dirigirse hacia una nueva dirección, es confesar el pecado. Y hablando del ministerio de Juan el Bautista, el Evangelio de Mateo dice en el capítulo 3, versículo 5, yo se lo leo: y salía él a Jerusalén y a toda Judea, Juan el Bautista, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahora, esto es muy, pero muy importante, porque el día de hoy muchos se bautizan por las razones incorrectas, pero no debe de ser así. El bautismo de Juan era similar al bautismo del creyente. No exactamente igual, pero tenían el mismo principio. Y ser bautizado por Juan demostraba el reconocimiento del pecado, el deseo de purificación espiritual y el compromiso de seguir la ley de Dios en anticipación a la llegada del Mesías. Pero el bautismo del cristiano hoy obviamente simboliza también un arrepentimiento, pero así de la misma manera una purificación y un compromiso. Pero cuando llega Jesús, Él le ha dado un énfasis diferente. O sea que el bautismo del creyente es un símbolo de la identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Aquel que confiesa sus pecados y confiesa a Cristo como su Señor y su Salvador, se identifica con Él al bautizarse, pero también se identifica con el resto del grupo de creyentes. Así que el bautismo de Juan el Bautista básicamente preparaba el corazón del individuo para que éste estuviera listo, para que entonces cuando Jesús se presentara pudiera depositar su fe en Él. Y lo que Juan el Bautista hacía simplemente era una sombra de lo que Jesús iba a hacer más
adelante. Juan el Bautista y sus discípulos preparaban a las multitudes con el mensaje de arrepentimiento y con el bautismo se preparaban hasta que Jesús eventualmente se apareciera. Y ciertamente, como vemos en nuestro texto, se apareció. Y por decirlo así, Jesús empezó a tomar el control de la situación. O sea que los ministerios, tanto de Juan el Bautista como el de Jesús, se superpusieron. Ahora, Jesús solamente predicaba, Él no bautizaba. Los que bautizaban eran solamente sus discípulos. En el capítulo 4 de este mismo evangelio, comenzando en el versículo 1, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y miren lo que dice el versículo 2, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Ahora, aunque Jesús ya se había presentado, el ministerio de Juan aún continuaba vigente. Juan el Bautista aún seguía bautizando. Regresemos a nuestro texto en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 23. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. El ministerio de Juan el Bautista aún seguía funcionando como tal. Muchos venían hacia él. Y lo interesante de todo esto, y esta parte nos encanta a nosotros, ya que somos bautistas y de hueso colorado. Y es que para bautizar tenía que haber agua, y no solamente agua, sino mucha agua. De hecho, la palabra aquí para la palabra o este lugar, Salim, significa fuentes o abundancia de manantiales. Y esto es muy, pero muy importante, ya que para que alguien se bautizara tenía que haber agua suficiente para que pudiera cubrir no tan solamente una parte del cuerpo del candidato, sino todo su cuerpo. No con tan solamente un salpicón o un rocío de agua como lo hacen nuestros amados hermanos presbiterianos, o incluso como lo sigue haciendo la religión tradicional, sino que al bautizarse debe de haber una sumersión completa del individuo en agua. Tiene que cubrirse completamente. De otra manera, bíblicamente no sería un bautismo válido. Así que Juan el Bautista hacía eso, y cuando lo hacía, bautizaba a muchos. Y lo hacía, él aprovechaba porque sabía que iba a llegar el momento en que ya no lo podría hacer más, porque más adelante él iría a ser encarcelado. Versículo 24. Porque Juan no había sido aún encarcelado. En los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, podemos ver ya su aprehensión, su encarcelamiento y por último su muerte. Pero mientras tanto, Juan aprovechaba cada minuto que tenía, predicaba y bautizaba. En realidad, y creo que el texto nos apoya, no vemos a Juan el Bautista tomando un descanso, ¿verdad? Tomando vacaciones, aunque seguramente dormía como todos nosotros, pero él sabía que tenía un trabajo que hacer. Pero en los siguientes versículos vemos algo muy inoportuno, algo verdaderamente triste y algo que incluso sucede hoy. Algo que así como en los tiempos de Jesús existe la rivalidad entre creyentes. Básicamente Jesús y Juan el Bautista, por lo menos en esos instantes, tenían un mismo ministerio. Ya vimos que Juan el Bautista y Jesús hacían exactamente lo mismo.
predicar el mensaje de arrepentimiento. Y solamente para corroborar, miren lo que dice Mateo en el capítulo 3, versículo 1. Dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, versículo 2, diciendo, miren lo que dijo Juan el Bautista, empezando su ministerio: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es Juan el Bautista en su ministerio. Comienza su ministerio y dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y luego más adelante viene Jesús y dice en el capítulo 4 de ese mismo evangelio, en Mateo, en el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué dijo? Prácticamente las mismas palabras de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que era un mismo mensaje. Pero no solo eso, sino también bautizaban con un mismo bautismo. Así que podríamos decir que en ese sentido tenían ambos el mismo ministerio: traer a la gente y conducirlos al arrepentimiento por medio del bautismo. Ellos, Jesús y Juan el Bautista, estaban trabajando juntos, aunque cada quien por su lado, pero con un mismo propósito, una misma misión y visión también. Pero, y aunque entre Jesús y Juan el Bautista existía un mismo espíritu, entre sus discípulos había rivalidad, así como la hay hoy en la iglesia entre muchos hermanos y particularmente entre ministros del evangelio. Y amada iglesia, no debe de ser así. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que entre el cuerpo, que es la iglesia, debe de existir la unidad. Y ya vimos el perfecto ejemplo de esto. Tanto Jesús como Juan el Bautista predicaban un mismo mensaje, el mensaje del arrepentimiento, y tanto Jesús como Juan el Bautista también bautizaban. Los dos habían sido enviados por Dios con una misión: Juan el Bautista de anunciar y abrir paso a Jesús, y Jesús había sido enviado para salvar al mundo. Así que en otras palabras, se podría decir que los dos, Juan el Bautista y Jesús, trabajaban juntos, y entre los dos había un mismo sentir, un mismo propósito, una misma misión, porque los dos venían de parte de Dios y trabajaban para Dios. Pero en los versículos que vamos a seguir estudiando sucede algo verdaderamente desagradable, tanto para el reino de Dios como para su obra aquí en la tierra. Amada iglesia, la obra de Dios, tenemos que entender, es santa. Es santa porque Dios dispuso darse a conocer, y en esa obra hay un mensaje de reconciliación. Hay un mensaje de amor, un mensaje de verdadera esperanza y de muchas promesas, pero lamentablemente en la obra de Dios suceden momentos desafortunados, no por causa de Dios, sino por causa de aquellos que son parte de la obra de Dios. Y solamente para enfatizar de nuevo, Juan el Bautista y Jesús trabajaban juntos, aunque cada quien por su lado, pero los dos tenían una misma misión. Los dos estaban en un mismo espíritu, pero entre los discípulos, mayormente de Juan el Bautista, existía oposición, existía una rivalidad, había antagonismo, habían muchos celos, pues ellos no miraban a Jesús y a sus discípulos como sus compañeros de milicia, como decía el apóstol Pablo, o como sus asociados en el ministerio, sino que los veían como su competencia. Una competencia así como la que se lleva a cabo en el mundo de los negocios.
pero competencia que no debería de tener lugar nunca jamás en la obra de Dios. En el ministerio nunca debe de existir esto, pues todos los creyentes y todos los ministros y predicadores del Evangelio servimos al mismo Dios. Todos somos miembros de la Iglesia universal e independientemente de donde nos encontremos sirviendo, nunca jamás debe de existir algún tipo de rivalidad. Pero vemos que nuestro pasaje sí existió. Y todo comenzó a partir de una discusión innecesaria que fue promovida por parte de los discípulos de Juan el Bautista. Versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. El asunto empezó con una discusión de cosas no esenciales. Los discípulos de Juan, aunque sabían y conocían la misión, el propósito de su maestro, o sea, Juan el Bautista, todos ellos venían de un trasfondo religioso judío y por eso se les hizo fácil ponerse a discutir con los otros judíos que eran incrédulos y quienes aún no creían el mensaje de Juan el Bautista y que mucho menos querían bautizarse. De hecho, la discusión se trataba precisamente acerca del bautismo que los discípulos de Juan realizaban. Los judíos tenían por tradición hacer ritos de purificación. Ustedes recordarán cuando nos encontramos en el capítulo 2 durante las bodas de Caná, que Jesús había mandado a los que servían en la fiesta a que llenaran las tinajas de agua, ya que Él, como su primer señal o como su primer milagro, las convertiría en vino. ¿Recuerdan? Bueno, esas tinajas, los judíos las utilizaban para limpiezas ceremoniales. Por ejemplo, antes de comer, ellos tomaban agua de esas tinajas y se purificaban, entre comillas, porque decían que con la suciedad de sus manos, si ingerían alimentos sin haberse primeramente lavado las manos, podían ser contaminados, y de alguna manera ellos creían que la suciedad tenía algún tipo de poder espiritual. A los judíos religiosos en realidad no les preocupaba en lo mínimo que los alimentos les fueran a caer mal en el estómago. Ellos creían que las impurezas de las manos los harían a ellos impuros ceremonialmente. Así que ellos, por más sinceros que fueran y por más buenas intenciones que tuvieran, creían firmemente y que literalmente sus almas iban a ser impactadas y que sus cuerpos físicos con alimentos sólidos iban a ser de alguna manera alterados espiritualmente. Y por otra parte, los discípulos de Juan el Bautista porque sabían que esto no era así. Ellos entendían perfectamente que el bautismo de su maestro, Juan el Bautista, y que ellos se realizaban era meramente simbólico. ¿Simbólico de qué habíamos dicho? Del arrepentimiento. Era simbólico de un arrepentimiento interno que se expresaba así con un evento físico, pero que en ninguna manera el bautismo de alguna forma u otra tendría algún tipo de poder. O sea que los discípulos de Juan no le atribuían a su bautismo ningún poder espiritual para poder limpiarles de sus impurezas. Y ellos lo sabían, lo entendían muy bien, y por eso, como tenían la razón, discutían con los judíos incrédulos. Y lo cierto era que ellos no estaban equivocados. Ellos tenían el concepto correcto sobre el bautismo. Y de hecho, Jesús mismo en alguna ocasión no pudo haberlo dicho más claro a algunos otros religiosos que lo habían confrontado por causa de sus propios discípulos al verlos y no haberse lavado las manos antes de comer. Y esto lo podemos encontrar en Marcos capítulo 7, en Mateo capítulo 15. Llegan estos judíos religiosos y confrontan según ellos a Jesús y le dicen por qué ellos no se lavan las manos, porque de nuevo ellos creían que se podían
contaminar espiritualmente, pero Jesús les dice en el capítulo 15, versículo 11, que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Y más adelante les dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y luego es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Y esto lo sabían los discípulos de Juan. Y de nuevo, aunque no estaban equivocados en su teología bautismal, sí estaban en lo incorrecto en cuanto a su manera de proceder, ya que esta era en realidad una discusión vana que en realidad no los llevaría a nada edificante. Pero ahí estaban, les encantaba discutir, y aunque tenían la razón, y desafortunadamente esto sirvió como un catalítico para los discípulos de Juan, porque ellos ya estando en el calor del momento, o sea, ya bien entrados por causa de la discusión que tuvieron con los judíos incrédulos, los discípulos de Juan ya enfadados, tal vez enojados y molestos, vienen con su maestro, con Juan el Bautista, y le dicen lo siguiente en el versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Estaban molestos. Para empezar, los discípulos de Juan reconocían la autoridad de Juan el Bautista, le llamaban Rabí, que literalmente significa mi maestro. O sea que los discípulos de Juan el Bautista vienen a él y le dicen: mi maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y vienen a él. Pregunta: ¿quién era el que estaba al otro lado del Jordán? Bueno, el capítulo 1 nos da la respuesta. Versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y miren lo que dice el versículo 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. ¿A quién vio Juan cuando estaba al otro lado del Jordán? Respuesta: a Jesús. Así que a Jesús era a quien los discípulos de Juan habían venido a decirle y darle la queja de lo que estaba sucediendo. ¿Cuál queja? ¿De qué se estaban quejando los discípulos de Juan? De que lo que ellos estaban haciendo ya por un tiempo extendido, o sea, bautizar ahora el que estaba al otro lado del Jordán, Jesús, ahora él estaba también bautizando. Y en su propia justicia, tal vez se preguntaban: ¿cómo era eso posible? ¿Por qué él está bautizando y espera a Rabí, mi maestro? Eso no es todo. Aparte, ahora, el que estaba al otro lado del Jordán, ni siquiera lo mencionan por nombre, aquel del cual tú diste testimonio, todos vienen hacia él. ¿Por qué mi maestro? ¿Por qué? ¿Quién le dio permiso? ¿Y por qué se está robando a la gente? ¿Por qué se están yendo todos con él? No es justo y no es correcto. Nosotros empezamos esto, no él, fuimos nosotros. El del otro lado del Jordán, no puede ni debe bautizar, y por lo tanto la gente no se debe de ir con él. Ellos se habían dado cuenta que aunque seguían bautizando con el bautismo de Juan, la asistencia de la gente cada vez disminuía y ellos no lo podían concebir. Pero con toda tranquilidad y ecuanimidad,
Juan el Bautista les contesta lo siguiente, versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan el Bautista conocía perfectamente a Dios. Él, siendo un simple hombre, reconocía que lo que él hacía era por Dios y para Dios. Él sabía que él había nacido para cumplir el propósito de Dios en él. Por lo tanto, reconocía la autoridad de Dios tanto en su vida como en su ministerio. Así que en ese sentido, Juan el Bautista sabía que por sí solo no era nadie, absolutamente nadie. Era un don nadie. Lo que tenía, Dios se lo había entregado. Y lo que hacía era aprobado por Dios. Solamente para reflexionar un poco, mis amados hermanos, ¿ustedes saben quiénes son dentro de la obra de Dios? ¿Saben que lo que hacen es aprobado por Dios? El apóstol Pablo también sabía quién era él. Y él decía de sí mismo en su gran humildad en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. O sea que el gran apóstol Pablo se estaba haciendo chiquito en su propia persona. Y no es que él no se amara a sí mismo o que incluso se odiara a sí mismo, no, sino que él le daba a Dios el lugar correcto, porque si él era algo, era porque Dios se lo había proveído. Y miren lo que dice este mismo capítulo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Posiblemente yo soy el pastor de esta iglesia, pero si yo estoy parado aquí es por pura gracia. Si ustedes están sirviendo al Señor en cualquier área ministerial, por más pequeña que sea, es por pura gracia. Y eso es exactamente lo que Juan el Bautista les dice a sus discípulos. Versículo 27. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Nada de lo que ustedes me han visto hacer, les dice Juan el Bautista a sus discípulos, nada de lo que yo he hecho, incluso el hecho de haber atraído a las multitudes para que escucharan mi predicación y para que se bautizaran, hubiese sido posible si Dios no me lo hubiese dado. Esto se hace por Él, solo por Él y para Él. Y todo esto que ven ustedes no se ha logrado por mi propio esfuerzo. Es porque Dios lo ha permitido. Así que, ¿por qué se alarman? ¿Por qué se escandalizan? ¿Por qué les sorprende? ¿Y por qué se están encelando? Es más, escuchen, versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Olvídense de su envidia, dejen atrás la rivalidad, el antagonismo en contra de Jesús y recuerden que yo mismo, su rabí, su maestro, les dije: yo no soy el Cristo. Yo no era el Mesías, no lo soy, sino solamente fui su precursor, o sea, aquel que iba a anunciar su venida, aquel que iba a preparar los corazones de los que están enfermos, cargados de su pecado.
para que cuando Cristo, se presentara y que ya lo hizo, ahora lo puedan seguir a Él. Les dice, ustedes tienen que entender que esa era mi función principal, tan solamente anunciar su venida. Y ahora que se presentó, todos le deben de seguir a Él y solamente a Él. No me sigan a mí. Yo ya les había dicho, yo no soy el Cristo, no lo soy. No lo soy. En una ocasión, el apóstol Pablo también había reprendido a los corintios que decían seguir unos a Pablo, otros a Apolos y otros a Cefas, cuando ninguno de ellos había muerto por ellos. Y Pablo les dice en el capítulo 1 de la primera carta a los corintios, había escuchado que entre ellos había contiendas, versículo 12. Quiero decir que cada uno dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O acaso fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Todos aquí debemos de seguir a Jesucristo, porque Él es y debe de ser el centro de todo nuestro ser. Aquí en la iglesia yo, por ejemplo, doy un sermón, predico algún mensaje en particular y algunos otros de ustedes podrán servir en diferentes áreas, pero es todo. Y no hay nada más. Somos iguales en todo lo demás. Seguimos a Cristo y no seguimos a ningún otro ser humano. Y de hecho más adelante, y solamente para enfatizar sobre esto, Pablo lo reprende a los corintios en el capítulo 3 por idólatras. Versículo 1, yo se los leo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y una vez más dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí no sé si ya notaron, pero el común denominador es siempre Cristo. Siempre. Cada quien es preciado delante de los ojos de Dios. Pero lo que sí tenemos que entender es que en el Evangelio no se trata ni de ustedes ni de mí. El Evangelio se trata acerca de Cristo. Y es por eso que si evangelizamos a los perdidos, no hablamos de nuestro testimonio, damos testimonio de Cristo. Eso es lo más importante. Así que tenemos como creyentes nuestra función y debemos de hacerla con amor, con honor, con respeto y con reverencia, así de la misma manera como lo hizo Juan el Bautista. Versículo 29. Dice Juan el Bautista, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. O sea que Juan el Bautista estaba muy contento de que él había cumplido su misión y su propósito, el cual estaba a punto de expirar.
Pero él estaba sumamente gozoso y alegre de poder decir que había finalmente cumplido lo que Dios le había mandado hacer. Sus discípulos tal vez tenían celos, pero él expresaba todo lo contrario cuando se dio cuenta de que ahora las multitudes seguían a Jesús y no a él. Juan era el que había preparado a la novia y era él el que estaba encargado de todos los preparativos para el matrimonio. Y ahora que todo había sido preparado y específicamente los corazones de los que venían a él escuchando su mensaje de arrepentimiento y bautizándose para el novio, o sea, para Jesús, su gozo había alcanzado su punto máximo. Y como ya había cumplido su función, en un acto de gran humildad, Juan el Bautista declara lo siguiente a sus discípulos. Versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Dice la Nueva Versión Internacional, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. O sea que Juan el Bautista entendía que en su ministerio no se trató en ningún momento acerca de su persona. Él sabía que el único que debía de ser exaltado era Jesús. Su corazón estaba muy, pero muy lejos de algún sentimiento egoísta. Juan el Bautista, el perfecto ejemplo de humildad. Dice el comentarista William Hendrickson, ¿por qué tenían que continuar las multitudes alrededor del precursor si éste ya había cumplido su obra? Y responde, una vez concluida su responsabilidad, era preciso que todos se fueran y con signos de exclamación, que todos sigan al Rey. El ministerio de Juan fue específico y fue único. Fue específico y único porque fue dado por Dios. Cualquier ministerio, aún en este día, en pleno siglo XXI, cualquiera que sea de música, de enseñanza, de pastorado, es dado por Dios. Y si Dios nos ha dado algún talento o algún don, hemos de utilizarlos para su gloria y solamente para su gloria. Y debemos de ejercer estos y trabajar confiados y seguros de que vinieron del cielo y que fueron dados por Dios. Pero algo muy, pero muy importante, que si también vemos a otros hermanos que tienen otros dones y otros talentos, pero que, y así como los discípulos de Juan, no los estamos dejando que los puedan ejercer. Y creo que esta es una advertencia. Creo que sería muy, pero muy sabio que abriéramos paso y que no estorbemos a lo que Dios le ha placido en su consejo eterno darle a cada hombre y a cada mujer. Es para mí un gran honor trabajar a la par con mi amado hermano Saúl, con mi amado hermano Dani, con cada uno de ustedes, amadas hermanas. Sé por lo que he visto que es lo mismo entre ustedes, y especialmente hablando del ministerio entre mujeres y cómo se apoyan, cómo se aman, cómo todas van de la mano tratando de lograr el objetivo que es solamente glorificar a Dios en todo lo que hacen y al mismo tiempo ser edificadas las unas a las otras, haber recibido la enseñanza y impartirla al mismo tiempo.
Gloria a Dios por nuestra iglesia. Gloria a Dios por los ministerios. Porque ¿quiénes somos nosotros para decirles no a lo que Dios ya estableció? Esta iglesia que continúa siendo una plantación, esta iglesia está abierta para todo aquel obrero que quiera trabajar para la obra de Dios, y nadie, ninguno de nosotros tiene la autoridad para decir quién puede y quién no puede servir. Obviamente teniendo en cuenta que hay ciertos requisitos bíblicos, como por ejemplo 1 Timoteo 3, Tito 1 acerca del pastorado. Pero cuando el llamado es de parte de Dios, no debe de haber nada ni nadie que impida que tal hermano o hermana lo ejerza, lo que Dios de su gracia le ha impartido. Que nuestra iglesia pueda seguir creciendo y madurar en el Señor para que todos podamos tener la misma misión, la misma visión, el mismo propósito, el mismo espíritu y la misma humildad, así como la de Juan el Bautista, porque esto glorifica a nuestro Señor. Oremos. Oh Señor, si hemos cometido el pecado, Señor, y de estorbarte en tu obra, a través de algún celo, Señor, hacia otros hermanos y sus dones y talentos, te pedimos perdón. Perdón, Señor, por haberte estorbado y por haber quitado tal vez la mirada de muchos otros de Cristo. Te alabamos, oh Dios, más bien por los dones de otros. Y te pedimos, Señor, que por favor les sigas usando para tu gloria. Pedimos, Señor, que esos dones más bien puedan edificarnos a nosotros, a nuestras almas, a nuestras vidas. Que sus dones puedan servir para nuestro crecimiento espiritual. Oh Señor, oramos para que sigas usando, Señor, a cada miembro de tu cuerpo. Y así, Señor, podamos cumplir tu propósito. Gracias, Señor, por Cristo, y gracias, Señor, por la cruz. Gracias, Señor, porque a través de su perfecto sacrificio y Él habiendo tomado los pecados de cada hombre y mujer que iba a creer en Él, y después de haberse arrepentido, Señor, tú nos has tomado en cuenta, Señor, para ser parte de tu familia. Gracias porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque nos has perdonado. Y ahora, Señor, nos permites trabajar en tu iglesia. Que los dones, Señor, sigan fluyendo de tal manera como tú lo has establecido. Y que cada hermano y hermana esté consciente, Señor, de que para eso sirven los dones. Para la edificación mutua, para el crecimiento y madurez espiritual y para tu gloria. Esto oramos, Señor, en el glorioso nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén.